es la televisión pública y este programa está abierto al público en todos los temas que nos interesan. Y en este caso específicamente vamos a hablar de cultivos y de semillas. Para gran parte del país donde llega la televisión pública es un tema de todos los días, pero para otros de las ciudades o mismo del campo que no tienen el conocimiento, tenemos muchos mitos acerca de la tecnología aplicada a la alimentación. Transgénico. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Bueno, malo? ¿Es lo que hay? ¿Se viene? Para eso está Fabiana Malacarne, ingeniera agrónoma. Un placer, Fabiana, recibirte. Un gusto para mí estar acá y bueno, muchas gracias por la invitación. La tecnología llegó para quedarse desde hace ya unos cuantos años y uno piensa, ¿todo es para mejorar o hay cuestiones donde hay que prestarle especial atención por una cuestión de control, simplemente, ¿no? Cuando la mano del hombre entra en la naturaleza. Yo creo que cuando la mano del hombre entra siempre hay que prestar atención, ¿no? Así hemos evolucionado y hemos aprendido a fuerza de prueba y error. Entonces, no es diferente en el caso de las semillas. Hemos mejorado las semillas o los alimentos que comemos desde hace 10.000 años, desde que empezó la agricultura. Las berenjenas que comíamos, aunque a muchos no les gusten las berenjenas, ¿no? Tenían espinas. Entonces no eran comestibles, las papas eran venenosas. Entonces, con el mejoramiento hemos ido disminuyendo el contenido de esos productos que no la hacían comestibles o que la mejoraron en calidad, en sabor, en apariencia inclusive. Y hoy en día mejoramos cultivos hasta para hacerlos ornamentales. Y no me refiero a las flores, me refiero a las calabazas de Halloween, por ejemplo. Hacemos mejoramiento de calabazas para que sean blancas o para que tengan verrugas y asusten más. Y es con fines decorativos, ni siquiera con fines nutricionales. Los hacemos las que son miniaturas para decoración, las que ponemos en la casa. Entonces, el mejoramiento genético, y dentro de ese gran paquete del mejoramiento genético hay técnicas. Una de las técnicas es la ingeniería genética, que da como resultado cultivos transgénicos. Es lo que hace que hoy en día tengamos más producción, más variedad de alimentos, simplemente, o no tan simplemente, pero es así. Ahora, para muchos transgénico es una mala palabra. ¿Cómo hacemos que cambien de idea si vos tenés que venderlo al transgénico? En realidad yo creo que todo parte de comunicación y de educación. Por eso muchas de las cosas que hacemos, de las actividades, es introducirnos en programas de divulgación de la ciencia y contar cómo se hacen y derribar esos mitos. De hecho, yo en mis redes sociales participo de campañas que se llama mitos transgénicos y derribamos esos mitos o que son dañinos para la salud o que nos van a envenenar o que vamos a cultivar una sola especie y nada de lo demás o que van a acabar con las especies nativas. Entonces todos esos mitos los derribamos haciendo divulgación y educación, que son cosas diferentes. Divulgación es contar cómo hacemos esto en un lenguaje muy sencillo al público en general, y educación es un poco empezar desde las etapas más chiquitas, desde los niños, contando qué es la ciencia, qué hace, cómo puede mejorar cultivos, pero también cómo puede ayudar a la salud, en la medicina o en cualquier otra área de la vida cotidiana. ¿Qué porcentaje del alimento que comemos hoy en base a semillas está mejorado, adaptado o tocado genéticamente? El 100%. ¿Todo? ¿No quedó una sola semilla como empezó? Ustedes comen brócoli, coliflor, sí, repollitos de Bruselas. Bueno, sí, esas especies no existían en la naturaleza, las inventamos nosotros, los seres humanos. Era una maleza que se llama mostaza, que tiene unas florcitas amarillas muy bonitas, pero nada de comestible. Y entonces el ser humano dijo, uy, pero las flores abortadas son interesantes. Encontró una mutación que era una flor abortada y son comestibles, y las empezaron a mejorar y ahí surgió la coliflor. Y si seleccionaban los brotes laterales, surgieron el repollito de Bruselas y el repollo y así. Y entonces esas especies las inventamos nosotros, no existían. El maíz tampoco existía como lo conocemos hoy. ¿Cómo era antes? El maíz tenía cada espiga 5 granos más o menos, durísimos, que no se podían comer. Y hoy en día cada espiga tiene 800 granos. Muchísimo. ¿Cuánto se aumentó la producción a raíz de este trabajo? Y mira, calculamos, o sea, en maíz, que es mi especialidad, sí, yo me dedico más a mejoramiento de maíz que a otros cultivos.
en los últimos 40 años, más o menos, entre un 50 y un 70% del aumento de producción, de rendimiento, ha sido gracias al mejoramiento genético más la aplicación de buenas prácticas. Y con esto me refiero a fertilización, a cuidado del cultivo, que eso también ayuda a que se exprese, como decimos los mejoradores, el potencial genético. ¿Cuál es la principal crítica que reciben de los ambientalistas? Los ambientalistas, la crítica general es que se usan más productos agroquímicos cuando en realidad no es tan así. Nosotros en Argentina tenemos cultivos que son resistentes a herbicidas y a insectos. Con el tema de los cultivos resistentes a insectos se usan menos agroquímicos porque se usan menos insecticidas. La protección está incorporada en la planta. Con respecto a los tolerantes a herbicidas, se siguen usando herbicidas que antes no se podían usar, pero son herbicidas más amigables con el ambiente. Entonces, no es que se usen más, sino que cambian, se usan herbicidas menos tóxicos que antes. Lo que pasa que cuando ven el número de litros, por ahí dice, bueno, se usa mucha más cantidad de lo que no se ve en las estadísticas es cuánto bajan de los otros. O sea que tiene también beneficios en ese sentido. Claro que sí, tiene beneficios ambientales. Aparte, tenemos un desarrollo nacional que es la soja tolerante a sequía, donde tenemos un cultivo que puede crecer en ambientes más hostiles, en lugares donde no podría sembrarse soja porque hay sequía, o rendir más en años secos como fue el año pasado. Entonces fíjense ustedes que es un beneficio ambiental, mejor uso del recurso hídrico, no usamos riego y podemos usar el agua que usaríamos en el riego de un cultivo para otra cosa, para consumo humano, por ejemplo. Ahora, Fabiana, entonces todo lo que comemos, todo tiene una semilla tocada, Todo alterada. tiene ¿Alguna modificación en algún momento de la historia hubo? Seguramente, sí. Por lo tanto, es muy diferente hoy cómo se cultiva lo que se cultivaba antes, en definitiva. Y uno puede pensar, bueno, siguen haciendo experimentos y modificaciones, pero siguen habiendo cultivos que son atacados por nuevos organismos. O sea, es una situación de nunca acabar en cuanto a lo que es maleza Es la naturaleza. Es la naturaleza. Es la naturaleza. La naturaleza tiene un ciclo y tiene nichos. Si yo controlo una plaga y esa plaga ya no me come más mi cultivo de soja, por ejemplo, y va a venir otra plaga que yo no la tenía en el radar porque no era importante, pero va a ocupar ese nicho. Entonces yo como mejoradora voy a tener que trabajar para controlar esa plaga, o el que haga agroquímicos, o el que... Es todo un ciclo. Y si no, nos quedaríamos sin trabajo los agrónomos. Claro, claro. ¿Y cómo es el trabajo de educación? Pensando en los más chicos y para que vayan también teniendo esta base de datos que es tan importante. Sí, bueno, una de las cosas que siempre a mí me gustó hacer es combinar el trabajo diario con la escritura. Me gusta mucho escribir. Empezó como un juego, empecé a contarle cuentos a mi hija cuando era chiquita, ahora ya es grande, y esos cuentos se transformaron en libros que los empezamos a adaptar con actividades para llevarlo a las escuelas. Después seguí con cuentos para mis sobrinos y ahora escribo cuentos para todo el mundo. Y normalmente hacemos actividades, nos invitan de escuelas, nos invitan de diferentes lugares y hacemos actividades donde incorporamos, leemos los cuentos, entonces aprovechamos con los más chiquitos la parte de lengua, con la maestra y los errores de ortografía y lo que fuera. Y luego hacemos una actividad práctica, por ejemplo, hacemos síntesis de proteínas con caramelos, ellos aprenden qué significan las proteínas, cómo se sintetizan y además se comen los caramelos y son muy felices. Y a través de las redes sociales se pueden contactar con vos entonces para tener esta experiencia también. Sí, nosotros en la página de la asociación donde trabajo, que es la Asociación Semilleros Argentinos, están nuestros contactos y los que me siguen por las redes sociales soy @FabiBiotech en Twitter e Instagram, así que se pueden comunicar conmigo y muchos de los materiales son libres de derechos de autor, entonces están disponibles en las redes.
Toda, interesante. además de ingeniera, una escritora. Sí, La parte sí, artística sí. claramente está en la científica y un montón de generaciones nuevas de científicos saldrán a partir, quien te dice, de esos cuentos. Ay, Y claro esa que sí. vocación se despierta, en definitiva, la de investigar y, bueno, poder hacernos Sí, una vida es mejor. muy emocionante escuchar a los niños cuando dicen, ay, yo quiero ser científico, porque Wow. normalmente los niños dicen, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser modelo, yo quiero ser youtuber, ahora que está muy de moda, pero no te dicen quiero ser científico. Entonces, de verdad, cuando un niño viene en una de estas actividades y me dice, a mí me gustaría ser científico, la Bien. verdad que Tarea es cumplida. una caricia en el alma. Que valió la pena. Fabiana, muchas gracias por habernos Gracias, acompañado. Fabiana. Un No, gusto. gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Y de esta manera estamos llegando al final de otro programa de Abierto al Público.